Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos al Pensadero 503. En este caso, su servidor, el administrador, por aquí saludándolos una vez más. Este es el volumen 5 de los libertarios y esos temas, como ustedes saben, oscuros, escabrosos, que solo nosotros tocamos y más en nuestro querido El Salvador. Bueno, vamos a iniciar con explicarles un poco de qué trata o de qué tratarán los temas que tenemos en mente. Un tema no a despreciar, no a descartar. Ustedes escucharon la vez anterior, hablamos de la relación tan estrecha que hay cuando se da un control sobre los medios de comunicación y estos propagan, o dicho de otro modo, avalan mentalidades y agendas de los políticos, de empresas incluso que buscan solo monopolizar y obtener presencia, llevar a cabo diferentes tareas que al final no benefician a la sociedad civil, sino que lo que hacen es crear monopolios, los cuales están controlados siempre por alguien que está en el gobierno o que tiene a sus siervos, como yo les digo, sus queridos amigos en el gobierno, haciendo el trabajo sucio por ellos, violando e inventándose leyes para salir bien librados. No de obligaciones nada más, no. Incluso tratando de hacer que se avalen algunas violaciones a los derechos que cualquier trabajador en otra parte del mundo tiene. Pero verán, vamos a, vamos a hablar ahora un poco de cómo esta sombra que se cierne en ese aspecto llega y toca aspectos de la vida cotidiana. Este tema va a ser un poco más delicado. Yo entiendo que muchas personas opinarán distinto, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la agenda que tienen en este caso los políticos con la educación, ¿sí? Con la educación contemporánea, ya sea con universidades, ya sea también esto un referente que hemos hablado en el pasado. Nos gusta poder tener un poquito más de tiempo para exponer esa parte. Y vamos a hablar de lo siguiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay en el tema de la educación? La gran mayoría de políticos, al no tener no ven en la educación un negocio, o al menos no un negocio rentable en el cual ellos puedan incursionar directamente, incluso indirectamente. Entonces, por eso es que la educación en este país siempre se deja de lado. Ni siquiera han intentado monopolizar la educación, yéndonos por ese lado. No les digo que hay una necesidad, no, me refiero a que ustedes pueden ver cuando algo le interesa a estos políticos y a estos gobiernos que han existido, es que van y atacan eso para tratar de apropiárselo. En este caso con la educación no ha sucedido, no ha pasado. Esperemos que no pase. Aunque sí han tratado de manipular y sí hemos visto también ejemplos en los cuales han manipulado a personas de renombre o de cargos importantes que están relacionados con centros de formación educativa a nivel superior, básico, intermedio, en general. Por ejemplo, todos recordaremos recientemente que la UCA, después de años de decirse libre para pensar, independiente, que promovía que promovió un espacio para las personas que deseaban tener una mentalidad más abierta o tener una visión diferente de muchas de las circunstancias que moldeaban la realidad nacional, ¿verdad? Ahora actualmente son defensores
de aquellos a los que alguna vez llamaron ellos los esclavistas, los asesinos, todo muy bonito, ¿verdad? Todo muy bonito hasta que por alguna cuota o cantidad, incluso como ustedes ya saben, uno de estos políticos que en aquella época, para tratar de apabullar eh, la voz y la opinión de aquellos, no solo docentes, sino que también religiosos, que eran los jesuitas, incluso encubrió sus crímenes, y como ustedes ya saben, lo dijimos hace un rato, el día viernes en las 5 de la mañana, que se dio bueno, 5 de la mañana en El Salvador, en España se dio el dictamen de que en este caso al hombre que él intentó ayudar a encubrirse fue condenado a 133 años de cárcel por, por el asesinato y el fraguar todo esto, bueno, todo este trama entre estos ciudadanos españoles. Ahora ya todos saben, tanto Cristiani como Rodolfo Parker, quien es de quien estoy hablando, deben presentarse deben presentarse a comparecer en ese juicio, bueno, en un juicio para recibir su condena correspondiente, pero bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que tenemos cuando analizamos la sociedad y de hecho los cambios tan drásticos, porque después de haber un repudio total hacia estos individuos, a sus personas, después se les da facilidades para que ellos puedan tomar y hacer lo que deseen. Es bastante triste, pero bien, avanzando un poco más. De hecho, por esas razones que en cuanto a los beneficios, derechos, prestaciones, los maestros en nuestro país están bastante mal. Ellos quieren decir que con esto a lo que ellos llaman el bienestar magisterial, que es una gran prestación, realmente no lo es. Hay muchas quejas referentes a cómo se maneja ese beneficio, quienes tienen acceso incluso, porque no todos los maestros, o sea, todos dicen, ay, es que un maestro en toda la extensión de la palabra sí lo tiene. Sí, pero aquellos que están, entiendo yo, empezando en el gremio, que de hecho no tengan, que tengan plazas de sustituto, no de maestro fijo, estas personas, entiendo yo, no gozan de todos los derechos y privilegios del gremio. Entonces, esto es gracias a que los han podido dividir, haciéndolos pelear contra el aire. Digo contra el aire porque sí les dicen que hay algo a vencer, pero no se dan cuenta que en largo plazo aquello que tratan de vencer, aquello que tratan de sobreponerse, no es más que ¿cómo les digo? Es una intención que no avanza, no progresa en ningún aspecto, gracias a aquellos que están haciendo una intervención más, ¿cómo les digo? ¿Cómo se llama esto? Perdón. Sí, están haciendo una intervención interna en todos los procesos para que estos no lleguen a ser de conocimiento general. Ustedes dirán, bueno, eso se escucha grave, es muy triste, pero y bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? En primer lugar, yo no veo que los políticos demuestren una intención sincera de darle mejor oportunidad a la educación. Por eso tanto los libros de educación que usamos y la modalidad de clases que hemos tenido hasta la pandemia, perdón, ha sido tan carente de tecnología y presencia y muchos maestros que han tenido problemas. Y también aquí se da otro problema a gran escala,
Y este problema a gran escala está, bueno, es bastante directo al, ¿cómo se llama esto? A la parte de la capacitación de los maestros. Realmente las capacitaciones de maestros, incluso algunos de ellos mencionaban, recuerdo yo, que se les veía bastante improductivas a largo plazo porque no había realmente un proceso en el cual ellos o pudieran expresar sus dudas personales, ¿verdad? Sobre algún tema, ya que todos se miraban en la generalidad, incluso el usar nuevo equipo, el presentarles nuevo equipo, que algunas veces tomaban la capacitación, había maestros que incluso invertían por fuera en capacitarse en cómo usar nuevas tecnologías. Y lo más común a la hora de suceder era que luego las instituciones o centros educativos no adquirían o no terminaban recibiendo el equipo. Entonces, ¿cómo podríamos haber hecho esto diferente? Te voy a darles un ejemplo, una campaña en la época del presidente salvadoreño Sánchez Serén, en la cual él afirmó que iba a haber, ¿cómo se llama? Iba a haber este programa en el cual todo niño, sí, todo niño, iba a recibir la oportunidad de tener, al menos en la escuela, una mini laptop para estudiar. Se escucha bien, algo bastante innovador. El problema es que después la excusa fue de, sí, es que todos dijimos eso, pero el problema era que la batería que usaba la mini laptop para esa carga, o si se arruinaba y había que conectarlo, no había un cargador en el aula, no había la... ¿Acaso es responsabilidad personal venir y decir como gobierno, no puedo porque es que la escuela no tiene tantos tomacorrientes en un salón, es que nosotros no le hemos dado, ¿cómo se llama esto? No le hemos dado, eh, permíteme un segundo, que ellos decían no le hemos dado esto, no podemos cumplir una promesa hecha en campaña, porque incluso en los cantones donde nos ufanábamos que iba a haber no hay internet y no hay esto, ¿quiénes son los que deberían estar preocupados por el desarrollo? Y de hecho principalmente por hacer que las escuelas tengan en sus terrenos la capacidad para llevar ese desarrollo a las mentes de los jóvenes, poderles preparar para el futuro. Deberían ser ellos, pero como no les importa un bledo, no gastan en infraestructura, no buscan mejorar las escuelas, de hecho ni hacen un proceso de investigación para ver qué maestros están capacitados o si con esto se genera a que maestros más jóvenes que si conozcan de las herramientas puedan ir y capacitar. No les interesa el futuro ni las generaciones por venir, les interesa mantenerlos en un abismo de ignorancia, ¿sí? Dándoles pan y circo para darles días libres más largos que días que van de particular para que se puedan salir de la escuela más temprano, irse a vagabundear, perder el tiempo. Nosotros aquí decimos zafarse de clases o escaparse de clases. Entonces, para poder hacer eso y que la juventud siga siendo más ignorante, en el futuro no tengan opinión ni espacio de donde ellos poder tomar y decir voy a hacer una crítica. Yo agradezco el esfuerzo y el sacrificio de mi familia específicamente en cuanto a tratar de ayudarme a pesar de la pobreza en la que hemos vivido para tener acceso a una computadora, para entender cómo funciona el Internet, para ver qué es lo que los medios de comunicación realmente hacen bien y mal, cuando son objetivos, cuando son totalmente subjetivos, cuando los medios de comunicación realmente tratan de ayudar a la nación e informar y cuando realmente lo único que quieren es ser más populistas y como decíamos en la vez anterior, promover una agenda política. Una agenda hecha con el propósito de hacer que las masas se sientan apoyadas o acompañadas en su velorio, en su luto, velorio, proceso, como le quieran llamar, de sentirse incomprendidos y luego de eso, ¿sí?
venir y tomar esa ventaja de la ignorancia que existe a nivel educativo, a nivel de valores, porque ellos dicen que tratan de fomentar valores, pero realmente lo que tratan de fomentar son, en este caso, cosas que contrarrestan las capacidades, que contrarresta el proceso de desarrollo del individuo y que no le ayuda a considerar si sus valores, los que él identifica como valores, son válidos, si realmente estos valores son objetivos, si son subjetivos, si debería de analizar si lo que hace y que es egoísta en hacer, como muchas veces se da en los centros educativos que te fuerzan a que trates de pensar así, si eso va a tener un impacto a nivel social. La mayoría de veces no sucede porque no tenemos acceso a la verdadera comunicación, no tenemos acceso a entender el verdadero impacto en el exterior. ¿Cuántas veces las personas acá, y eso es un gran problema, un problema que acarreamos desde hace tiempo, no entiende el impacto que tiene en el extranjero las decisiones políticas y económicas que definen y destruyen nuestra nación? ¿Mm? Es una buena pregunta, ¿verdad? Perdón, era un traguito de agua. No necesitaba, tenía la garganta un poco seca. Pero como les explicaba, ¿cuántas veces, en cuántas ocasiones, se nos ha tratado de inculcar que nosotros podamos ser autodidactas en las áreas que nos llaman la atención y que nos gustan? O de hecho ayudarnos a fomentar esa área a través de ejemplos que sean mucho más interactivos. La pedagogía que existe en este país se está yendo por un caño. Porque en este caso, como no hay una agenda como para decir, eso valdría la pena, nos daría dinero. Realmente eso estaría así. Como no existe, como aquí no hay un hueso detrás del cual ellos puedan ir, simplemente abandonan el tema y dicen, bueno, no, a los maestros siempre dale su pensión, dale sus beneficios. Si salen a hacer una huelga, que la hagan. De hecho, aquí, ¿por qué creen que tenemos tantas tasas bajas de huelgas? Muchos maestros ya se acomodaron y dicen, bueno chicos, es lo que hay. Y es triste porque es el educador el que te forma en la escuela, el que te ayuda a tener acceso a la información, el que te dice, bueno chicos, ¿y qué más hay? Esto es lo que vivimos, entonces acostumbrémonos. ¿Qué es lo que te está diciendo como ciudadano? No luches, no pelees por tus derechos, no salgas a la calle de manera pacífica a mostrar tu descontento. No te reúnas para enseñarle a las personas, miren, esta es una situación que estamos viviendo. Muchas personas que sí lo hacen, por lo general, ha sido porque han buscado educarse, teniendo ejemplos externos. ¿Saben lo feo que es decir que un salvadoreño necesita ejemplos del exterior para saber cómo pedir y reclamar sus derechos? ¿Se imaginan ustedes? Que cuando vengan y te preguntan, salvadoreño, ¿qué? Quiero preguntarte algo, sí. ¿Qué ejemplos o referentes tenés tú de la lucha de los derechos fundamentales civiles y la libertad? Todo esto, pero honestos, nada de que hay una agenda detrás, nada de que hay que yo lo que quiero es conseguir dinero, poder y una posición social, así como hizo la Revolución Cubana, que quitó a los que estaban para implantarse ellos, pero realmente dejar al país en la misma situación. No me lo estoy inventando. ¿Mm? Que de hecho es la misma situación que tiene Venezuela, ¿verdad? Ustedes ya ven por dónde voy, o sea, no me vengan a salir con que esa revolución marcó, hizo un cambio, como dijeron estos señores, que la guerra le había traído gloria al país. Por favor, solo trajo una matanza desmedida. De hecho, eso nadie te lo enseña. Nadie te enseña la parte objetiva. Todos te dicen y todos quieren poner, no, es que lo que pasa es que aquí en el país se vivió un movimiento revolucionario. Eso es lo que te dicen en estudios sociales y que todo eso fue porque por el bien del país. Yo le preguntaría, y de hecho yo cuestionaba a mis maestros, ¿cuáles fueron las conquistas que el país alcanzó? Y no, es que ya no estamos. Y yo les dije, pero es que eso no es cierto, porque es el gobierno, aunque ya no hay militares en el gobierno siendo los jefes de Estado,
¿sí? Porque antes esa era la satanización, los militares como jefes de Estado, ¿sí? Ahora sí, pero son civiles que tienen un vínculo generalmente con personas que monopolizan, ¿sí? Que de hecho son descendientes o parientes de estos militares. O sea, y ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces? Todo fue un trato. De hecho, las personas que fueron a pelear al campo, que fueron a hacer todo esto y que ahora están lastimadas, lo que no han pensado, si de verdad fueron, porque ya sabemos que hay personas que no han que no fueron a la guerra, que de hecho ni tienen la edad de la guerra y que están afiliadas a los veteranos. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí, con esa parte, porque la verdad me puedo molestar por lo corrupto que son. Por eso es que la guerra y sus participantes siempre me han parecido de porquería. Ahora bien, siguiendo con ese tema, nadie les ha dicho, ok, pero ¿cuáles fueron las victorias que ellos querían lograr? Ok, se tiene una Policía Nacional Civil, se hizo esto con el ejército, se suavizó al ejército, sus medidas, su influencia, pues, pero bárbaro, perfecto. Pero vuelvo al punto, ¿qué victorias se conquistaron? De hecho, si ustedes las analizan, quienes conquistaron una victoria fue ellos volverse un partido político. ¿Para qué te quieres volver un partido político? ¿Mm? Se supone que esa gente, la política, si es lo que siempre te dicen los revolucionarios, son gente sucia que negocia abajo de la mesa con maletines y son una lacra, una porquería. Pero acá, ese fue el fin. Tomar a algunos, a los líderes principales, de hecho, porque no a todos los líderes, sino que los líderes principales de este movimiento pseudo revolucionario, para transformarlos directamente hoy en miembros del Estado con salarios que le roban al pueblo, cuando se supone que el comunismo trata de propiciar que desaparezca el Estado y que no sé qué, esa tontería, esa ilusión vana y muy vaga de un hombre que creo que estaba bastante entrado en tragos, ellos que deberían despreciar, así como un libertario desprecia los impuestos y la intrusión del gobierno. Bueno, que realmente en eso el comunismo falla, porque es hipócrita, dice que no quiere Estado, pero su primer mecanismo, y aquí vemos la hipocresía de ese pensamiento, es hacerse con el Estado, moldearlo a su gusto. Por ahí viene el último problema, y es que nunca lo moldea a su gusto, se queda y se perpetúa en el poder y promueve dictaduras. Dictaduras más visibles que las dictaduras que promueven los mercenarios que ya conocemos que vienen en este país de la parte de los monopolios salvadoreños que incluso evitan que haya libre mercado y que hayan empresas extranjeras de mejor calidad, ¿sí? Que no les vendan que si no les venden a ellos el derecho de distribución y marca, pues simplemente se la sacuden de encima. ¿Mm? Curioso, ¿no? Interesante cuando se analiza ya en un aspecto mucho más amplio. Menciono todo esto porque cuando se habla en estudios sociales de esa parte de la historia, te quieren vender un poema que a leguas se nota que tiene bastantes huecos, bastante sustento de su querida historia y leyenda. Cuando vemos esa fábula, notamos que tiene problemas en su narrativa. Hmm. Pero bien, esas son de las cosas bastante incómodas que vemos en las universidades, también de cortes políticos, afines hacia uno u otro lado, ¿sí? De hecho, muchos critican que esta Universidad del Salvador, la Universidad Nacional del Salvador, tiene el problema, tiene el gran problema, permítame, tiene el problema estructuralmente hablando de que aunque muchos te dicen, ¿no? Es que las cuotas son baratas, son accesibles al pueblo,
Ok, las cuotas son baratas, pero háblame de todas las fotocopias, libros de la carrera que ellos no tratan de ayudar a las personas a obtener. De hecho, con los que tratan de hacer negocios, con algunos que son asociados o afiliados editoriales directamente y que resultan siendo, ¿cómo les digo yo? Resultan siendo quienes realmente se benefician de este tipo de acuerdos. ¿Qué me pueden decir en ese aspecto? ¿Qué me pueden sugerir? ¿Qué piense cuando veo la actitud directamente enfocada en cómo mantener ignorante y sacar beneficios, diciendo que eres una universidad económicamente accesible, pero con cosas bastante, bueno, con productos y agendas bastante apretadas que no le permiten al individuo a veces, ay, de hecho, no hablemos de los horarios, que eso son otra porquería. Si quieres realmente ser un hombre trabajador, sí, que hace lo que sea por el futuro de su familia, en que va a esta universidad a tratar de conseguir una formación académica, olvídalo. Definitivamente olvídalo, porque si tratas de hacer semejante cosa, aquí viene el problema más grande. Si tratas de hacer esto, te vas a hallar con una pared que aunque sus horarios son únicos y detergentes y específicos, porque en teoría, por el hecho de la universidad ser barata, con solo que que tu papi y tu mami se maten trabajando, deberías poder entrar en ella, pero si no tienes acceso a los libros, si no tienes cómo pagar esto, cómo pagar aquello, entonces estás fregado. Más si lo que gastas en bus es igual a tu cuota o a tu matrícula, ¿verdad? Si eso es igual. Y no hablemos de gastos de graduación, no hablemos de lo que gastan en pagar por todas esas tonterías. En largo plazo, nos terminamos dando cuenta que aquí es otro negocio encubierto, pero hay alguien que esté realmente detrás y de hecho han estado tomando todo lo que pueden del Estado durante estos años. Hay alguien que esté detrás tratando de ver, ok, eh, y que se pueda hacer esto un poco más factible, pues que el Estado les ha estado dando todo esto es porque realmente no les interesa. Ah, que bueno, tiene buena infraestructura, tiene bastantes áreas, aunque en cuanto a infraestructura, tiene una gran infraestructura, pero realmente todo está descuidada, no tiene el mantenimiento adecuado. Sí, pero ¿a quién le importa? Se ve grande, suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Venimos a darnos cuenta de que hay universidades privadas que te convienen más, porque puedes tener horarios de tu carrera más accesibles, ir, estudiar, y aunque sea con eso, ya te sale para poderla pagar y poder pagar todos tus estudios. Lastimosamente estamos viviendo en una época, sí, en una época y en un momento muy oscuro, bastante turbio, pero no podemos hacer más que tratar de luchar contra estos vicios que hoy en día están tan presentes, están tan marcados, que nuestra sociedad, o sea, ya en el sistema educativo los está viendo como, pues chicos, es lo que hay. O tratemos de morir en una revolución que no tiene sentido. Lamentablemente ese es el panorama que tenemos. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Bueno, ya expusimos eso. En primer lugar, no votar candidatos que no traigan propuestas realmente integrales. Ustedes me dicen, bueno, estás en contra de los políticos. Sí, desgraciadamente estas cucarachas no se van a morir. Son tan resistentes como las cucarachas regulares.
Así que una nuclear creo que la van a sortear bien mientras nosotros nos vamos a podrir por ser humanos reales. Bueno, pero realmente el problema acá es que necesitamos un cambio, necesitamos promover piezas de correspondencia. También ahí como población podemos hacer mucho. Tratar de elegir a alguien que no sea tan de la misma clase política que estos tipos están acostumbrados a tener. Esa es una. Alguien que tenga propuestas, que tenga ideas. Y en segundo punto, si es independiente, mucho mejor. Y en segundo punto, también hacer ¿cómo se llama esto? Hacer el esfuerzo como comunidades, como personas, como individuos, de tratar que esos consejos de padres, de tratar que esos consejos que tenemos en nuestra colonia lleven las preocupaciones de los padres, de los jóvenes que asisten a centros de formación o educativos e impulsarlas, ¿sí? A través del medio correcto para crear leyes que realmente hagan ver que se necesita un enfoque realmente directo y no más promesa falsa, sino que inversión en infraestructura con un plan bien desarrollado. Claro, esto que estoy diciendo, como ustedes podrán pensar, suena muy bonito, pero en la práctica muchas veces no pasa. Esperemos que esto no solo se quede en el aire. Y nosotros sabemos como libertarios que por medio de la educación y el conocimiento, porque el conocimiento es poder, podemos ser realmente libres, podemos tener un enfoque mucho más amplio, entender por qué debemos respetar, ¿sí? La propiedad ajena, porque eso y el patrimonio es algo que tanto beneficia al individuo como a su familia, ¿sí? Y que debemos entender que debemos separar de nuestras emociones aquello que es lo correcto, ¿sí? Y bueno, aquellos que llamamos lo correcto con lo justo, ¿sí? No solamente decir, vaya, mis emociones me dicen que eso no me gusta y está mal, pero si yo hago esto, voy a afectar a toda mi comunidad, no solo a mi familia, también a la familia del individuo o otros individuos que se ven involucrados. Hacernos más conscientes y más razonables. De hecho, perdón el ejemplo que voy a usar ahora y por eso muchos libertarios me acompañarán en esta parte. El hacernos más ignorantes y tener sistemas educativos bastante deficientes, aún con buena infraestructura, porque también ahí hay que ver con los maestros si ellos tienen un lavado de cerebro o no, y si son realmente imparciales, son realmente objetivos. Les digo esto porque en Estados Unidos sé que los maestros simplemente es como, yo gano por venir aquí, sentarme hasta ahí, no por formar a jóvenes, gracias a la promoción automática. Ese es otro gran daño que se le ha hecho a este país y a la juventud. Pero bien, la relación en la que yo estoy diciendo esto directamente es la siguiente, porque allá cuántas personas dejan de querer autoinformarse y estudiar a pasar a ser gente paranoica, gente que cree que sus caprichos y que si me siento ofendido, eso debería ser algo por lo que se te castigue. Señores, no es así como se forma el carácter. Uno tiene que entender, ok, pero si lo que estoy haciendo es crear un vehículo para el linchamiento social, crear un vehículo que puede abonar más a las tasas de suicidios, de violencia, porque la violencia no es solo contra la mujer, la violencia es una de las pandemias más grandes que no tomamos en cuenta y la violencia contra todos, hombres y mujeres, niños y niñas, está presente alrededor del mundo y nadie está haciendo nada y nadie está diciendo nada. ¿Ah? Lo que están haciendo es haciendo marchas dentro de una agenda, vuelvo a decirlo, política, para ganarse el favor de las masas y perpetuarse en el poder, pero no lo están viendo desde ese punto de vista porque no tienen el conocimiento para hacerlo, porque no tienen conocimiento a la historia. Bueno, tienen acceso al conocimiento, pero no lo aplican porque sus maestros no tuvieron el interés. Dejaban tareas al final que ni siquiera de seguro revisaban y a la larga, como digo yo, a las últimas de cambio, lo único que este maestro quería era terminar su día, retirarse y no volver a saber de los estudiantes. Pero bien, yo creo que expuse bastante este ejemplo, ¿verdad? De que no solamente va a ser a través de tener la infraestructura, sino también tener a los maestros, a los educadores adecuados, libres de pensamiento. Y eso es lo que un libertario, más que todo acá en El Salvador, necesita.
y habla sobre esta oscura cortina que se tira para evitar formar las mentes de los jóvenes. Esa es la agenda real, el no tener una, porque no les parece un negocio que a ellos les reditúe y que puedan monopolizar, porque saben que si toda la educación fuese monopolizada, diseñada a su manera de pensar o a sus ideologías, las personas también rápidamente se darían cuenta, hey, esto es una dictadura doctrinante. Nos están haciendo una dictadura doctrinante en la ignorancia, que les sale mucho más barato, ¿verdad? Y tienen que, entre comillas, trabajar menos. Gracias familia por habernos acompañado en el volumen 5 de Los Libertarios. Gracias por escucharnos. Gracias una vez más familia. Gracias a nuestros suscriptores y a todos los que ven nuestros videos. Esperamos que tengan un excelente día y pues recuerden que nosotros estamos acá para seguirles llevando este contenido. Les agradecemos por los ánimos y las ganas que le echan en verlo. Vamos a tener ahí algunos cambios en futuras ediciones, creo que a partir de lunes ya oficialmente. Creo que ya esa semana van a empezar a venir algunos invitados especiales, miembros del Pensadero y otros externos. Gracias una vez más y feliz fin de semana, feliz sábado. Bye bye.